Hola, hoy voy a continuar con la solución del ejercicio 2.1 del Byron-Johnston décima edición. En esta parte voy a utilizar la regla del triángulo para determinar el valor de la fuerza resultante, es decir, debo recordar que tengo un vector fuerza número 1, un vector fuerza número 2, que al sumarlos me va a dar un vector fuerza resultante. Yo deseo la magnitud de ese vector y la dirección, que es un ángulo θ, que es por lo general el ángulo que forma con la horizontal, y por lo general también se toma el ángulo más pequeño. Debo recordar que yo tenía lo que era un punto B. En ese punto B tracé una línea horizontal y tracé una línea vertical sobre el punto B. Debo ubicar lo que serían el vector fuerza número 1 y el vector fuerza número 2. El vector fuerza número 1 va a ser algo aproximadamente así. El vector fuerza número 2 va a ser algo aproximadamente así. Entonces tendría el vector fuerza número 1 y el vector fuerza número 2. Además de ello, tengo los ángulos que están formando el vector fuerza 1 y el vector fuerza número 2 con la vertical. El vector fuerza número 1 forma un ángulo de 40 grados, que lo voy a ubicar acá con la vertical, y el vector fuerza número 2 forma un ángulo de 60 grados con la vertical. Ya en la parte anterior les recomendé ubicar todos los ángulos conocidos. Por ejemplo, este ángulo de acá tendría un valor de 30 grados. Este ángulo de acá tendría un valor de 50 grados. Ahora, lo que deseo es realizar la suma vectorial de manera gráfica, pero en este caso no quiero utilizar lo que se conoce como ley del paralelogramo, sino que quiero utilizar lo que se conoce como regla del triángulo. Para ello, debo trasladar un vector hacia el otro vector, de forma tal que el origen del primer vector o del vector que yo estoy trasladando coincida con la punta de la flecha del segundo vector. Como yo puedo trasladar tanto a F1 como a F2, entonces puedo obtener dos triángulos. Si yo traslado a F2 hacia F1, voy a obtener el triángulo con el cual trabajé en la parte anterior. Entonces voy a trasladar F1 hacia F2 para obtener un triángulo diferente. Ahora, cuando yo traslado F1, en la medida de lo posible debo tratar de mantener su magnitud, es decir, la longitud de la flecha, y la dirección, que sería el ángulo que está formando con la vertical. Vamos a suponer que es algo aproximadamente así, que este es el vector fuerza número 1 trasladado. Entonces, acá tendría el vector fuerza 1, acá tendría el vector fuerza 2, este sería el vector fuerza número 1 trasladado. Para obtener la fuerza resultante, lo que tengo que hacer es, en este caso, partir del origen del segundo vector, es decir, de F2, y llegar hasta la punta de la flecha de F1 de forma trasladada, es decir, cuando está trasladado, quiere decir que voy a trazar un vector algo así. Este vector debe ser el vector fuerza resultante, o el que se obtiene cuando yo sumo de manera vectorial el vector fuerza número 1 con el vector fuerza número 2. Y así, de manera gráfica y utilizando la regla del triángulo, he obtenido el vector fuerza resultante. Pero ahora deseo su magnitud y deseo su dirección. Para eso, nuevamente voy a utilizar un eje auxiliar, es decir, voy a trazar una línea vertical y una línea horizontal. Esa línea vertical y horizontal lo voy a trazar en el punto donde coincide el origen del primer vector con la punta de la flecha del segundo vector. En este caso, el origen de F1 con la punta de la flecha de F2. Y voy a trazar una línea vertical y una línea horizontal aproximadamente así. ¿Para qué trazo esas líneas? Trazo esas líneas porque yo voy a trabajar con un triángulo que voy a trazar en líneas punteadas azules, es decir, acá estoy trazando las líneas punteadas para identificar el triángulo con el que yo deseo trabajar. A ese triángulo yo lo que le quiero aplicar es lo que se conoce como ley del coseno y ley del seno. Pero para poder aplicarla yo necesito, por ejemplo, identificar los ángulos internos de ese triángulo. Para ello voy a ubicar los ángulos conocidos. Nuevamente he formado una especie de rectángulo acá donde F2 es la diagonal. Cuando yo tengo un rectángulo y tengo una diagonal, los ángulos opuestos en la diagonal son iguales. Es decir, vamos a suponer que yo voy a ubicar este ángulo de 60 grados. Me tocaría ubicar el ángulo de 60 grados en esta parte de acá.
este viene a ser el ángulo opuesto a este ángulo, por lo tanto deben ser iguales. Por supuesto, acá me quedan 30 grados. También puedo utilizar la estrategia que dice que si el vector F2 forma 60 grados con la vertical, cada vez que yo trace una línea vertical que pase por F2, esa línea vertical debe formar 60 grados con F2. Y así tendría ubicado el ángulo de 60 grados y este ángulo de 30 grados. En lo que compete al vector fuerza número 1, en este caso está trasladado, pero él debe mantener los mismos ángulos con la vertical y con la horizontal. El vector original formaba 40 grados con la vertical, entonces acá se debe tener un ángulo de 40 grados. Y formaba 50 grados con la horizontal, entonces este debe ser un ángulo cuyo valor es 50 grados. Eso me ayuda a identificar o a determinar el valor de un ángulo interno del triángulo. De eso es el ángulo interno del triángulo porque yo trabajo, o los lados de ese triángulo trabajan con sus ángulos opuestos. Para identificar los ángulos opuestos a los lados, yo puedo lanzar una flecha que salga del lado, por ejemplo, de fuerza resultante y vaya hacia su vértice opuesto. Este ángulo que yo tengo acá sería lo que se conoce como el ángulo opuesto al vector fuerza resultante. Y de acá puedo verificar o puedo identificar el valor de ese ángulo. En este caso, ese ángulo va a tener un valor o tiene un valor de 80 grados. Deseo el valor de ese ángulo porque yo deseo la magnitud del vector fuerza resultante y para eso voy a emplear lo que se conoce como ley del coseno. La ley del coseno lo que establece es, por ejemplo, que si yo deseo la magnitud del vector fuerza resultante, esa magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de f1 al cuadrado, que es un lado del triángulo, más f2 al cuadrado, que es el otro lado, menos 2 veces f1 por f2 por el coseno del ángulo opuesto al lado cuyo magnitud deseo determinar, en este caso a la fuerza resultante. Debo recordar que f1, su magnitud tiene un valor de 2 kN y que f2, la magnitud de f2 tiene un valor de 3 kN. En este caso tengo el valor del ángulo opuesto a la fuerza resultante, así que lo único que tendría que hacer es sustituir. Definitivamente la magnitud del vector fuerza resultante debe ser 2 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 que va a multiplicar a 2 por 3 por el coseno de 80 grados. Todo esto dentro de la raíz y la unidad que me va a dar es kilonewton. Con eso voy a obtener un valor de 3,30 kilonewton. Y así he determinado lo que es la magnitud del vector fuerza resultante. Como pueden observar, me va a quedar completamente idéntico a la parte anterior. Debemos recordar que los valores tienen que dar similares, si no iguales. Entonces deben dar iguales, lo que pasa es que por los decimales algunas veces varían un poquito. Entonces tendríamos ya lo que sería la magnitud, pero ahora quiero el ángulo. Nuevamente, el ángulo que yo deseo es el ángulo que está formando la fuerza resultante con la horizontal, por lo general el ángulo más pequeño. En este caso, ese ángulo sería este que aparece acá. A ese ángulo yo lo voy a llamar θ solamente. Ahora, ¿cómo puedo obtener el ángulo θ? Lo voy a obtener con ayuda del triángulo. Hay otro ángulo opuesto a ese triángulo que en este caso se llama θ1. Vamos a enfocarnos en este ángulo de acá, θ1. Si nosotros lanzamos una flecha que parta de F1 y vaya hacia el vértice opuesto, vamos a obtener o vamos a verificar que ese definitivamente es el ángulo θ1. Ahora, me es posible determinar θ1 aplicando lo que se conoce como ley del seno. Yo lo quiero relacionar con θ para poder determinar el valor de θ. Entonces, lo que podríamos plantear sería lo siguiente. Nosotros de acá podemos observar, por ejemplo, que θ va a ser igual al valor de θ1 más, y este pequeño ángulo que aparece acá tiene un valor de 30 grados, más 30 grados. Y aquí tendré una ecuación para determinar el valor del ángulo θ en base al ángulo θ1. ¿Cómo determino ahora θ1? Voy a utilizar, o debo recordar que ya yo previamente he determinado el valor de la fuerza resultante, la magnitud, y esto lo representa a este ángulo, a este lado, perdón, del triángulo. Entonces, si aplico la ley del seno, sería el seno de θ1 sobre F1, porque debo recordar que siempre trabajo el lado con su ángulo opuesto. En este caso, la magnitud del lado con el seno de su ángulo opuesto. Por ejemplo, debe ser igual
a la magnitud del vector fuerza resultante y acá debo colocar el seno del θ resultante. De acá puedo despejar lo que sería el seno de θ1. El seno de θ1 definitivamente va a ser la magnitud de F1 sobre la magnitud de FR multiplicando al seno del ángulo opuesto a FR. Y de acá podría despejar y me quedaría θ1 debe ser igual al seno inverso de F1 sobre FR multiplicando al seno del ángulo opuesto a ese lado FR. Así que lo único que tendríamos que hacer es sustituir, sería seno inverso de la magnitud de F1, que en este caso vale 2, sobre la magnitud de FR, que vale 3,30, no coloco las unidades porque se simplifican, multiplicado por el seno de 80 grados. Y con eso voy a obtener el ángulo θ1. Eso me va a dar un valor aproximado de 36,65 grados. Y aquí tengo el valor de θ1. Todo lo que tengo que hacer es utilizar esta ecuación que ya deduje de la figura. Entonces sería θ va a ser igual a θ1 más 30. Entonces θ va a ser igual a 36,65 más 30. Y así obtendré el valor de θ, que me va a dar 66,65 grados. Si comparamos los valores de la magnitud de la fuerza resultante con el valor que obtuve utilizando la ley del paralelogramo, me da exactamente igual. En el ángulo θ varía un poquito, este da 66,65 grados. En la parte anterior dio 66,45 grados. Esta pequeña diferencia se debe a los decimales con que estamos trabajando. Pero es importante que nos percatemos que tanto la ley del paralelogramo como la regla del triángulo son métodos gráficos para obtener el vector fuerza resultante. Una vez que nosotros obtenemos ese vector fuerza resultante, para determinar tanto su magnitud como su dirección, nosotros lo que vamos a hacer es uso de la geometría y la trigonometría. Concretamente necesitamos plantear ecuaciones para los ángulos y utilizar la ley del coseno y la ley del seno para determinar tanto la magnitud como el ángulo del vector fuerza resultante en este caso. Y acá estaría listo por completo lo que sería el ejercicio 2.1 de Bird and Johnston, 10ª edición. En el próximo video voy a presentar o proponer la solución del ejercicio 2.2. Si están interesados en asesoría y curso, les voy a dejar la información de contacto en la descripción del video.